esposo infiel se atrevió a ir con la amante al funeral de su esposa fallecida. Por fin la hicimos desaparecer, le dijo el malvado esposo a su amante, para huir con toda su fortuna. Pero el muy idiota pasó por alto que el veneno que le suministró a su mujer era realmente. El sonido de las campanas de la iglesia resonaba en el aire, marcando el final de la ceremonia. Valeria ajustó el sombrero negro sobre su cabeza, tratando de contener las lágrimas que luchaban por salir. Desde la primera fila, observaba cómo el ataúd de su tía, Lucía, descendía lentamente a la tierra. A su lado, Tomás, el esposo de Lucía, mantenía la cabeza baja, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el programa de la ceremonia. A simple vista, parecía un hombre devastado por la pérdida de su esposa, pero Valeria lo conocía mejor que eso. Sabía que algo no cuadraba. Mientras todos se iban despidiendo, Tomás se acercó a Valeria, colocándole una mano en el hombro con una sonrisa forzada. Lucía siempre te apreciaba mucho, Valeria. Ella hubiera querido que tú fueras parte de su legado. Las palabras de Tomás se sentían vacías, y Valeria lo notó. Asintió, sin decir una palabra, observando cómo Tomás se alejaba hacia su coche, seguido de cerca por Laura, una mujer joven que siempre estaba cerca de él, quizás demasiado cerca. Valeria suspiró y comenzó a caminar hacia su coche. A medida que se alejaba del cementerio, su mente no podía dejar de pensar en el comportamiento de Tomás. Durante los últimos meses de vida de Lucía, Valeria había notado un cambio en la relación de su tía y su esposo. Lucía, una mujer fuerte y decidida, siempre había confiado en su esposo para manejar los negocios, pero algo cambió en sus últimos días. Había comenzado a ser más reservada, más desconfiada. Esa tarde, después del funeral, Valeria decidió acercarse a la casa de Lucía. El eco de sus tacones resonaba en el amplio pasillo de la mansión vacía. Todo se sentía distinto. El aire estaba cargado de una tensión invisible. Valeria se dirigió a la oficina de Lucía, un lugar que siempre había admirado por su orden y pulcritud. Al entrar, la encontró exactamente como la recordaba, pero algo llamó su atención. Un pequeño sobrelacrado con su nombre estaba colocado en el escritorio de madera oscura. Lo abrió con manos temblorosas, encontrando una carta de su tía. Valeria, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Hay cosas que no pude decirte en vida, pero necesitas saber que Tomás no es el hombre que aparenta ser. Debes tener cuidado con él. Mi muerte no fue un accidente. La respiración de Valeria se aceleró. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad, repasando cada interacción, cada detalle que había pasado por alto. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz grave de Tomás resonó en la habitación, interrumpiendo sus pensamientos. Valeria se dio la vuelta rápidamente, escondiendo la carta en su bolsillo. Nada, solo, recordando a mi tía, respondió Valeria, manteniendo la calma mientras miraba a Tomás, quien la observaba con ojos que no mostraban ninguna emoción genuina. Es mejor que te vayas, Valeria. Este no es lugar para ti ahora, sugirió Tomás, su tono suave, pero cargado de una amenaza sutil. Valeria asintió, fingiendo conformidad, pero algo dentro de ella ya había comenzado a cambiar. Mientras salía de la mansión, su mente seguía procesando la carta de su tía y lo que podría significar. Tenía que averiguar qué había sucedido realmente con Lucía y por qué Tomás estaba tan interesado en deshacerse de ella rápidamente. La primera chispa de duda se había encendido, y Valeria estaba dispuesta a descubrir la verdad, sin importar el costo. El capítulo termina con Valeria conduciendo por una carretera oscura, el sobre con la carta de su tía firmemente apretado en su mano. Sabe que ha entrado en un juego peligroso, uno que podría poner en riesgo no solo su vida, sino todo lo que su tía había construido. Valeria no podía dejar de pensar en la carta de su tía Lucía mientras conducía por la ciudad. Cada palabra que había leído resonaba en su mente, y una sensación de urgencia se apoderaba de ella. Algo no estaba bien, y lo sabía. La advertencia de Lucía sobre Tomás la mantenía alerta. Lo que no esperaba era lo que estaba por descubrir. En su pequeña y acogedora cocina, Valeria sirvió una taza de café, tratando de poner en orden sus pensamientos. Tomó el sobre de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa, observándolo como si fuera una bomba de tiempo. Sabía que tenía que investigar más, pero ¿por dónde empezar? ¿Qué había querido decir su tía con que su muerte no fue un accidente? El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Era su amiga, Mariana, una abogada que había conocido en la universidad.
Mariana era la persona en quien Valeria más confiaba. Después de contarle lo que había leído en la carta, Mariana la miró seriamente. ¿Estás segura de que quieres investigar esto, Valeria? Si lo que tu tía escribió es cierto, podrías estar en peligro. Tomás es un hombre poderoso, y si está detrás de esto, no va a ser fácil, comentó Mariana mientras tomaba un sorbo de su café. Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Mi tía no se merece que su muerte quede en el olvido. Algo en todo esto no tiene sentido, y voy a descubrir qué fue, respondió Valeria con determinación. Valeria decidió comenzar por revisar los informes médicos de su tía. Lucía había estado enferma durante meses antes de su fallecimiento, pero los médicos nunca lograron determinar con exactitud qué la había debilitado tanto. Con la ayuda de Mariana, lograron acceder a una copia del expediente médico. Lo que encontraron fue alarmante, una mezcla de síntomas que coincidían con envenenamiento lento. Valeria, más decidida que nunca, comenzó a investigar qué tipo de veneno podría haber causado esa agonía prolongada. Después de varios días de búsqueda, encontró algo que encajaba, un veneno raro, difícil de detectar en los exámenes médicos convencionales, que causaba una progresiva debilidad en los órganos sin dejar rastros claros. Mariana, esto no es normal. Mira los síntomas de este veneno, son exactamente lo que mi tía sufrió. Ella fue envenenada, exclamó Valeria, mostrando las notas a su amiga. Si lo que dices es cierto, entonces alguien tenía que administrarlo poco a poco, comentó Mariana, frunciendo el ceño mientras revisaba la información. Valeria asintió, sus manos temblaban ligeramente. Y solo había dos personas cercanas a Lucía en esos últimos meses, Tomás y Laura. ¿Laura? ¿La asistente de Tomás? No me digas que piensas que... preguntó Mariana, sorprendida. Valeria suspiró profundamente. La he visto siempre cerca de él. Demasiado cerca. Algo me dice que no es solo su asistente. Y si ellos estaban involucrados, entonces todo lo que mi tía sospechaba sobre Tomás es cierto. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Mariana, preocupada por la dirección que tomaba la investigación. Voy a confrontarlos. Pero necesito más pruebas, afirmó Valeria, decidida a seguir hasta el final. Valeria decidió visitar la casa de su tía, a la cual no había vuelto desde el funeral. Mientras caminaba por los pasillos, se dio cuenta de algo que la inquietaba. Todos los frascos de medicamentos que Lucía había usado seguían ahí, cuidadosamente organizados en una repisa. Algo no cuadraba. Si Lucía había fallecido, ¿por qué nadie había retirado sus cosas? A menos que alguien no quisiera que eso sucediera. Mientras revisaba los frascos, notó que algunos de ellos tenían un líquido ligeramente más oscuro de lo normal. ¿Habían estado alterados? Decidió tomar una muestra y llevarla a analizar. 2 días después, los resultados confirmaron sus peores temores. Los medicamentos habían sido mezclados con pequeñas dosis del veneno que Valeria había investigado. Con esta nueva prueba en mano, Valeria sabía que tenía que actuar rápido. Decidió confrontar a Laura primero, pensando que ella sería más fácil de manejar que Tomás. La encontró en un café elegante del centro de la ciudad, y sin perder tiempo, se sentó frente a ella. «Sabes que Lucía fue envenenada, ¿verdad?», comenzó Valeria, observando cómo Laura se tensaba al instante. «¿De qué estás hablando?», respondió Laura, tratando de mantener la calma. «Los medicamentos. Los analizamos. Estaban contaminados con un veneno raro. Yo sé que tú y Tomás estaban detrás de esto», dijo Valeria con frialdad, acercándose un poco más. Laura se rió nerviosamente. «Eso es ridículo. Estás loca, Valeria. No tienes pruebas. Te aseguro que tengo más pruebas de las que crees. Y esto es solo el principio. Te recomiendo que hables antes de que lo haga la policía», contestó Valeria, segura de que la presión empezaría a hacer efecto. Laura, nerviosa, dejó el café sin mirar atrás. Valeria sabía que había plantado una semilla de miedo en ella. Estaba cerca de descubrir la verdad completa. Ahora, tenía que seguir sus pasos con cautela. Lo que no sabía era que tanto Laura como Tomás habían comenzado a sospechar que Valeria estaba detrás de la investigación, y no pensaban quedarse de brazos cruzados. Valeria salió del café con una sensación de inquietud. La confrontación con Laura la había dejado con una certeza: estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. Pero algo dentro de ella la mantenía alerta.
Sabía que la situación era más peligrosa de lo que parecía. En ese momento, mientras caminaba hacia su coche, Valeria sintió que la observaban. Miró a su alrededor, pero las calles estaban tranquilas. Se subió al coche y arrancó, sin saber que alguien más estaba siguiendo cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, en una elegante oficina del centro, Tomás y Laura se reunían en privado. La expresión de Laura mostraba preocupación, mientras que Tomás, frío y calculador, caminaba de un lado a otro de la habitación. «Tenemos que hacer algo, Tomás. Valeria está demasiado cerca. No podemos arriesgarnos a que descubra lo que realmente sucedió con Lucía», dijo Laura, su voz temblando ligeramente. Tomás se detuvo y la miró con los ojos entrecerrados. «No te preocupes, ya lo he pensado. Si Valeria sigue investigando, no nos dejará opción. Vamos a hacer que tenga un accidente. Nadie sospechará. Ya sabes cómo funcionan las cosas en esta ciudad», respondió, con una sonrisa maliciosa. Mientras tanto, Valeria conducía por la carretera rumbo a casa. No se daba cuenta de que el coche había sido saboteado. La frialdad de Tomás y Laura había alcanzado un nuevo nivel. Ambos habían pagado a un mecánico para manipular los frenos del coche de Valeria, asegurándose de que en el momento justo, estos fallarían y la llevarían directo al desastre. Sin saberlo, Mariana, su amiga abogada, había empezado a sospechar de los movimientos de Tomás y Laura. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Intentó llamar a Valeria, pero no obtuvo respuesta. Decidió entonces seguirla por la carretera, esperando poder advertirle de que algo estaba muy mal. «Tengo que encontrarla antes de que sea demasiado tarde», murmuró Mariana mientras pisaba el acelerador. Mariana vio el coche de Valeria a lo lejos, pero antes de que pudiera alcanzarla, vio cómo el coche comenzó a desviarse bruscamente hacia el borde de la carretera. «No. Valeria», gritó Mariana desesperada, mientras veía cómo el coche de su amiga se descontrolaba y se salía del camino, dirigiéndose hacia un barranco. Valeria sintió como el volante se volvía rígido y los frenos no respondían. Intentó controlar el coche, pero no tuvo éxito. El coche patinó por la gravilla, y en un abrir y cerrar de ojos, se salió del camino, volcando y estrellándose contra un árbol. El mundo se volvió borroso para Valeria mientras el coche daba vueltas y finalmente se detuvo. Todo su cuerpo dolía, pero estaba viva. Apenas podía mover los dedos, pero supo que tenía que salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. El olor a gasolina llenaba el aire, y sabía que en cualquier momento, todo podría estallar. Mariana llegó al lugar del accidente y vio el coche volcado. Sin pensarlo, corrió hacia el vehículo. «Valeria. Resiste, ya voy», gritó con la voz entrecortada por el miedo. Al llegar al coche, vio a Valeria desmayada, pero respirando. Mariana, con esfuerzo, logró abrir la puerta y arrastrarla fuera del coche justo antes de que empezara a incendiarse. Se alejaron rápidamente del coche en llamas y Mariana decidió que no podían quedarse allí. Sabía que Tomás y Laura no se detendrían hasta que Valeria estuviera fuera de su camino. «Vamos, Valeria. Te llevaré a un lugar seguro», murmuró Mariana mientras la ayudaba a levantarse y la cargaba hasta su coche. Mariana condujo durante horas por un camino secundario, asegurándose de que nadie la seguía. Finalmente, llegaron a una pequeña cabaña aislada en el bosque. Era un lugar que Mariana había alquilado para pasar los fines de semana, pero ahora se convertiría en el refugio de Valeria. Mientras encendía la chimenea y atendía las heridas de su amiga, Mariana supo que este era solo el comienzo. Tomás y Laura no se detendrían hasta asegurarse de que Valeria no pudiera hablar. El peligro acechaba, pero ahora estaban a salvo, por el momento. Valeria abrió los ojos lentamente y se encontró en un lugar desconocido. Mariana, a su lado, la tranquilizó. «Estás a salvo aquí. Pero tenemos que ser cautelosas. Ellos no van a detenerse, Valeria. Sabían lo que hacían cuando saboteaban tu coche». Valeria, aún débil, asintió. Sabía que lo que estaba por venir sería más peligroso de lo que jamás había imaginado. Y ahora, su propia vida estaba en juego. Mariana miró hacia la ventana de la cabaña, sabiendo que en ese momento, el futuro de Valeria estaba en sus manos. Mariana caminaba de un lado a otro de la pequeña cabaña, sus pensamientos enredándose mientras ideaba cómo exponer a Tomás y Laura por todo lo que habían hecho. Valeria, aunque aún débil, observaba desde el sofá, su mente ya más clara,
pero su cuerpo aún con secuelas del accidente. Mariana, decidida a desmantelar el plan de Tomás y Laura, comenzó a hacer llamadas. Buscó antiguos colegas que trabajaban en el sistema judicial, pidió favores y, poco a poco, empezó a juntar las piezas del rompecabezas. Sabía que tenía que ser astuta. Una denuncia sin pruebas sólidas los dejaría escapar, y Tomás era lo suficientemente poderoso para protegerse si no se manejaba con cautela. «Vamos a hacer esto bien, Valeria», murmuró Mariana mientras revisaba antiguos archivos en su computadora. «No podemos darnos el lujo de cometer errores». Valeria se movió lentamente en el sofá, incapaz de permanecer inmóvil, a pesar del dolor que todavía sentía en el cuerpo. «Mariana, ¿y si es demasiado tarde?» Tomás tiene demasiados contactos, y Laura, ella siempre sabe cómo salirse con la suya. Mariana se detuvo y se giró para mirarla directamente a los ojos. «Es tarde solo si nos rendimos. No lo vamos a hacer. Tú vas a salir de esto, y ellos van a pagar. Pero necesito tiempo para reunir pruebas. Por ahora, tú debes mantenerte oculta y seguir recuperándote». Valeria asintió, aunque la inquietud seguía en su mirada. Sabía que Mariana tenía razón, pero el miedo no la abandonaba. Laura y Tomás habían demostrado que eran capaces de cualquier cosa. Ya habían intentado matarla una vez, y la idea de que pudieran intentarlo de nuevo la paralizaba. Mariana, mientras revisaba algunos documentos bancarios de Tomás que había conseguido de manera anónima, se acercó al sofá. «Mira esto». Tomás desvió grandes cantidades de dinero de la empresa de Lucía. Lo hizo pasar por fondos perdidos en inversiones fallidas, pero en realidad lo está sacando poco a poco para sus cuentas personales. Esto puede ser nuestra llave. Valeria frunció el ceño mientras observaba las cifras en la pantalla del portátil. ¿Y cómo vamos a demostrarlo? Él tiene todo el control de la empresa ahora. Nadie va a escucharme después de lo que pasó, especialmente si Laura sigue manipulando a todos. Mariana soltó un suspiro, pero su determinación no disminuyó. Todavía tengo contactos en el sistema. Podemos filtrar esta información a la prensa o a las autoridades financieras. Si logramos que lo investiguen, lo desestabilizaremos. Lo importante es que ellos no sepan que estamos detrás. Los días pasaron, y mientras Valeria recuperaba fuerzas, Mariana estaba más ocupada que nunca. Visitaba discretamente los antiguos socios de Lucía, buscando cualquier detalle que pudiese vincular a Tomás y Laura con sus crímenes. Sabía que no podía confiar en nadie más, así que actuaba sola. Pero cuanto más investigaba, más peligroso se volvía todo. En una de esas visitas, Mariana recibió una advertencia de uno de los exempleados de Tomás. «Escuché rumores. Tomás se ha dado cuenta de que algo está mal. Está empezando a sospechar de todo. Tienes que tener cuidado, Mariana. Ya saben que Valeria no murió en ese accidente. Es cuestión de tiempo antes de que la busquen». Mariana apretó los dientes, sabiendo que esto complicaba aún más las cosas. De vuelta en la cabaña, compartió la información con Valeria. «Tenemos que adelantarnos a ellos», dijo Mariana con urgencia. «No pueden saber que estamos aquí». Valeria, asustada pero decidida, respondió: «No me importa lo que pase. Ellos intentaron matarme. No pueden salirse con la suya. Haremos lo que sea necesario para detenerlos». Mariana ya tenía las pruebas suficientes para presentar una denuncia, pero sabía que no podía confiar en las vías legales tradicionales. El poder de Tomás alcanzaba demasiado lejos. Decidió filtrar la información a un periodista de investigación, alguien que no podía ser comprado ni intimidado. Pero justo cuando pensaba que tenían un respiro, llegaron noticias de que Laura y Tomás estaban intensificando sus esfuerzos para encontrar a Valeria. «Tenemos que movernos rápido», murmuró Mariana mientras empacaba algunos papeles en una mochila. «No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Es solo cuestión de tiempo antes de que den con nosotras». Valeria se sentía más fuerte cada día, pero sabía que el peligro estaba más cerca que nunca. Mientras se preparaba para dejar la cabaña, entendió que no había vuelta atrás. El enfrentamiento con Tomás y Laura era inevitable. La cuestión era si estarían listas cuando llegara el momento. Mariana miró a Valeria antes de cerrar la puerta de la cabaña. «Vamos a terminar esto, Valeria. No importa lo que cueste». Ambas sabían que la batalla final estaba cerca. Y esta vez, no habría margen para el error. La cabaña se llenaba de un tenso silencio.
Valeria y Mariana apenas intercambiaban palabras mientras se preparaban para dejar el lugar. Sabían que cada minuto contaba y que el tiempo en que estarían a salvo se agotaba rápidamente. Mariana, con las pruebas suficientes en su poder, solo necesitaba una oportunidad más para exponer todo, pero algo en el aire les decía que Tomás y Laura no se quedarían de brazos cruzados. Mariana estaba doblando los papeles de los registros bancarios en sobresellados, mientras Valeria, con las manos temblorosas, cerraba una maleta con sus pertenencias esenciales. Tenemos que movernos rápido. Los contactos del periodista me dijeron que Tomás está investigando todas las propiedades a nombre de tu familia, incluyendo esta cabaña, dijo Mariana, su tono serio pero controlado. Valeria asintió, pero se notaba el miedo en sus ojos. Lo sé, pero... ¿qué pasa si nos encuentran antes de que podamos salir de aquí? Ellos no dudarán en hacer lo que sea necesario para callarnos. Mientras el miedo comenzaba a apoderarse de Valeria, Mariana mantenía su calma exterior, pero por dentro, la tensión se acumulaba. Sabía que estaban en una carrera contra el tiempo. Tenía el número del periodista de investigación en su teléfono, y ya había concertado una reunión secreta para la mañana siguiente en una cafetería de la ciudad. Si lograban entregar la evidencia, todo el imperio de Tomás y Laura se desmoronaría. Nos vamos en cuanto termine de empacar esto, dijo Mariana, su voz baja pero firme. No pueden encontrarnos aquí. En la otra parte de la ciudad, Tomás y Laura estaban sentados en la sala de su lujosa mansión. Habían pasado las últimas semanas buscando a Valeria, moviendo hilos en las sombras para asegurarse de que nadie descubriera la verdad. Pero las noticias de que alguien estaba investigando sus movimientos financieros ya habían llegado a sus oídos. Tenemos que terminar esto de una vez por todas, dijo Tomás mientras encendía un cigarro y miraba a Laura con una expresión tensa. Valeria debe desaparecer. No podemos permitir que siga adelante con esta venganza. Y si esa periodista obtiene lo que busca, estamos acabados. Laura se levantó del sofá, caminando hacia la ventana con el ceño fruncido. Creí que habíamos acabado con ella cuando saboteamos su coche. No entiendo cómo pudo sobrevivir. Tenemos que ser más cuidadosos esta vez. Tomás lanzó el cigarro al suelo y lo pisoteó con furia. Más cuidadosos no, más rápidos. La encontramos y la callamos para siempre. ¿Entendido? Laura asintió, aunque sabía que su nerviosismo no desaparecería hasta que todo terminara. No podemos permitir que Mariana continúe. Ella siempre fue una amenaza, pero no imaginé que sería tan peligrosa. Mientras tanto, Mariana y Valeria salieron apresuradamente de la cabaña en plena madrugada, intentando evitar cualquier posible rastro que los hombres de Tomás pudieran seguir. Condujeron en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Sabían que no había margen de error. El teléfono de Mariana vibró en el asiento. Era el periodista. Estoy cerca de la cafetería, pero ten cuidado, alguien ha estado haciendo preguntas sobre ustedes, dijo la voz del otro lado de la línea. Lo sé. Estamos tomando precauciones, respondió Mariana. Te veré allí en media hora. Mientras se acercaban a la ciudad, Valeria miraba por la ventana, con los recuerdos de lo que había pasado en los últimos meses invadiendo su mente. Si no hubiera sido por ti, Mariana, estaría muerta ahora mismo, susurró. Mariana sonrió débilmente mientras mantenía la vista en la carretera. No te preocupes. Vamos a salir de esta. Pero primero, necesitamos exponerlos. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, Mariana estacionó el coche cerca de la cafetería. Antes de entrar, le entregó a Valeria un pequeño paquete. Si algo sale mal, llévalo a la policía. Son las pruebas que necesitamos. Yo me encargaré del periodista. Valeria asintió, su rostro pálido pero decidido. Lo haremos juntas. No voy a huir de nuevo. Entraron en la cafetería, pero en cuanto cruzaron la puerta, algo les resultó extraño. Las miradas parecían más frías, y el ambiente era demasiado tenso. El periodista no estaba en su mesa habitual. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando vio a un hombre sentado en la esquina, observándolas fijamente. Supo de inmediato que algo no estaba bien. Tenemos que salir de aquí, murmuró. Pero antes de que pudieran moverse, dos hombres se levantaron de sus mesas y se dirigieron directamente hacia ellas. Nos encontraron, dijo Valeria con voz entrecortada. ¿Qué hacemos ahora? Corremos, respondió Mariana, sus ojos buscando una salida mientras la tensión se apoderaba de todo su cuerpo.
Sabían que esta vez no habría una segunda oportunidad si caían en manos de Tomás y Laura. La situación en la cafetería se volvió tensa en un abrir y cerrar de ojos. Mariana y Valeria habían planeado su encuentro con el periodista con cautela, pero algo había salido mal. Las sombras de los dos hombres que se acercaban les confirmaron lo que ya temían. Tomás y Laura las habían encontrado. Las palabras de advertencia del periodista resonaban en la mente de Mariana mientras miraba a Valeria, quien ya había empezado a levantarse lentamente de su asiento. Mariana empujó ligeramente a Valeria hacia la salida, sin levantar sospechas, pero con la urgencia visible en sus ojos. «No mires atrás, sigue caminando hacia la puerta», murmuró Mariana, tratando de mantenerse calma. Valeria asintió con los ojos llenos de miedo, siguiendo la indicación. Los dos hombres se acercaban con pasos decididos, y cada movimiento de ellos incrementaba la presión en el pecho de ambas mujeres. El aire en la cafetería se había vuelto denso, y el ruido de las tazas y las conversaciones desaparecía a medida que la tensión crecía. Mariana y Valeria lograron cruzar la puerta del local, pero los hombres la seguían de cerca. La calle estaba casi vacía, y la desesperación comenzaba a apoderarse de ambas. «¡Corre!», gritó Mariana, tomando la mano de Valeria mientras ambas se echaban a correr por la acera, sintiendo el sonido de los pasos apresurados detrás de ellas. Valeria, aún recuperándose de sus heridas, luchaba por mantenerse al ritmo de Mariana. Las luces de la ciudad brillaban alrededor, pero ofrecían poca seguridad en esa noche oscura. Mariana sabía que estaban en una carrera contra el tiempo, y la sensación de peligro era inminente. No podían permitirse caer en manos de Tomás y sus secuaces. Llegaron a una esquina, y Mariana tiró de Valeria hacia un callejón. Los pasos detrás de ella se hacían más fuertes, más cercanos. El sudor perlaba la frente de ambas mientras trataban de encontrar una salida en el callejón oscuro. «Aquí», señaló Mariana, empujando una puerta trasera de un edificio abandonado. Entraron rápidamente y cerraron la puerta detrás de ellas, con la respiración agitada. «No podemos seguir huyendo así», susurró Valeria, sus manos temblando mientras trataba de calmarse. «Tarde o temprano nos atraparán». Mariana se agachó frente a ella, sosteniéndole el rostro con ambas manos. «Escúchame, Valeria. Vamos a salir de esto, te lo prometo. Tenemos las pruebas y vamos a usarlas. No importa cuánto intenten cazarnos, ellos son los que están en la cuerda floja». Valeria cerró los ojos por un momento, intentando contener el miedo que la ahogaba. «Pero, ¿y si no lo logramos?» «Ya no puedo seguir huyendo, Mariana. Ya no tengo fuerzas». Mariana la miró con determinación. «Tienes más fuerzas de las que crees. Si caemos ahora, habremos perdido todo. No les vamos a dar ese poder. No ahora, no después de todo lo que han hecho». Mientras ambas recuperaban el aliento, Mariana sacó su teléfono y marcó el número del periodista, con la esperanza de que aún estuviera cerca. «¿Dónde estás?» «Nos han encontrado», susurró al otro lado de la línea. Pero el periodista no contestaba. Solo el silencio del otro lado, aumentando la angustia. «Tenemos que encontrar otra salida», dijo Mariana con firmeza. «Si nos quedamos aquí, seremos presa fácil». Al otro lado de la ciudad, Tomás y Laura estaban furiosos. No solo sus planes de eliminar a Valeria habían fracasado, sino que ahora sabían que Mariana tenía pruebas suficientes para destruir todo lo que habían construido. En la lujosa oficina de Tomás, ambos discutían sobre su próximo movimiento. «Todo esto es tu culpa», gritó Laura, frustrada mientras arrojaba un vaso contra la pared. «Si hubieras terminado con esto desde el principio, no estaríamos en esta situación». Tomás, con el ceño fruncido, se encendió un cigarro mientras observaba cómo las cenizas caían al suelo. «No me eches la culpa. Tú también disfrutabas del dinero y del poder, Laura. Si Mariana y Valeria siguen libres, es solo cuestión de tiempo antes de que todo caiga». Laura lo miró con desdén. «Pues haz algo. No voy a perder todo lo que he logrado por culpa de dos mujeres insignificantes». En el edificio abandonado, Mariana y Valeria sabían que no podían esconderse para siempre. Los pasos de sus perseguidores aún resonaban en sus oídos. Ambas intercambiaron una mirada que lo decía todo, era momento de contraatacar. «No más huir, no más esconderse. Vamos a hacer esto a nuestra manera», dijo Mariana mientras guardaba el teléfono y se preparaba para enfrentar la próxima jugada. Las pruebas que habían reunido eran su única carta, pero sabían que el tiempo se estaba acabando.
La tensión en el ambiente era palpable mientras Mariana y Valeria continuaban escondidas en el edificio abandonado. Sabían que no podían quedarse allí para siempre, pero necesitaban un plan sólido antes de dar el siguiente paso. Ambas estaban exhaustas, pero la adrenalina seguía impulsándolas a mantenerse alerta. Valeria miraba por una rendija en la puerta, asegurándose de que no las hubieran seguido hasta su escondite. Mariana, por su parte, se mantenía ocupada revisando los documentos que había reunido contra Tomás y Laura. Eran suficientes para incriminarlos, pero el desafío ahora era encontrar una forma segura de entregarlos a las autoridades. «Tenemos que movernos pronto», dijo Mariana en voz baja, mientras doblaba cuidadosamente las pruebas. «No podemos seguir huyendo». Valeria asintió, su rostro pálido por la preocupación. «¿Y si nos descubren antes de que podamos hacer algo?» «No lo harán». «Esta vez vamos a jugar con inteligencia», respondió Mariana, mirándola con determinación. «Tenemos lo que necesitamos, ahora solo es cuestión de tiempo». Mientras ambas mujeres elaboraban su plan, Tomás y Laura se enfrentaban a sus propios problemas. Laura empezaba a mostrar signos de paranoia, sabiendo que su control sobre la situación estaba desmoronándose. Tomás, por otro lado, estaba cada vez más desesperado y dispuesto a hacer cualquier cosa para silenciar a Mariana y Valeria. Esa misma noche, Tomás contrató a un detective privado para localizar a las dos mujeres. «No me importa cuánto cueste», gruñó mientras deslizaba un fajo de billetes por la mesa. «Encuéntralas, y cuando lo hagas, quiero que desaparezcan para siempre». Laura, que escuchaba desde el fondo de la habitación, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no era solo cuestión de eliminar a Valeria, ahora Tomás estaba dispuesto a cualquier cosa por proteger lo que habían construido juntos. El miedo empezó a apoderarse de ella, pero no lo mostraba. Aún quería controlar la situación. Mientras tanto, Mariana consiguió ponerse en contacto con un periodista confiable que había seguido de cerca las actividades ilegales de Tomás. Ambos acordaron encontrarse en un lugar público para intercambiar las pruebas. «Es la única manera de terminar con esto», le dijo Mariana a Valeria mientras empacaban las pruebas en una carpeta discreta. «Vamos a acabar con Tomás y Laura. Y después de eso, podrás recuperar tu vida». Valeria la miró con una mezcla de miedo y gratitud. «No sé cómo podré agradecerte por todo esto. Has hecho más por mí de lo que jamás pensé que alguien haría». «Y no se trata de agradecimientos», respondió Mariana. «Se trata de justicia. Y nadie merece lo que te han hecho». El encuentro con el periodista estaba fijado para la mañana siguiente. Mariana y Valeria sabían que era su única oportunidad. No había margen para errores. Sabían que la posibilidad de que Tomás y Laura las interceptaran estaba presente, pero tenían que arriesgarse. En sus corazones, ambas sabían que el final estaba cerca, pero no sabían si ese final sería de justicia o de tragedia. La mañana llegó, y con ella la tensión en el aire se hacía más densa. Mariana y Valeria caminaron hacia el punto de encuentro con el periodista, un café en el centro de la ciudad. El bullicio de la gente y los autos pasaba desapercibido mientras las dos mujeres se movían con cautela. «Tenemos que ser rápidas», murmuró Mariana mientras caminaban hacia el café. «Cuanto menos llamemos la atención, mejor». Valeria, con las manos temblorosas, intentaba mantener la compostura. Sabía que esta era la última oportunidad para derrotar a Tomás y Laura. Mariana empujó la puerta del café y ambas entraron. El periodista ya las esperaba en una mesa al fondo. «¿Lo tienes todo?», preguntó en voz baja el periodista mientras Mariana le entregaba la carpeta. «Todo», respondió Mariana con firmeza. «Pero necesitamos que actúes rápido. Ellos saben que estamos cerca de exponerlos, y harán cualquier cosa para detenernos». Mientras el periodista revisaba los documentos, una sensación de alivio empezaba a crecer dentro de Valeria. Habían llegado hasta allí. Finalmente, las pruebas estaban en manos de alguien que podría hacer justicia. Pero ese alivio fue interrumpido por un ruido que les heló la sangre. La puerta del café se abrió de golpe y dos hombres grandes y amenazantes entraron. Mariana los reconoció de inmediato. Eran los hombres que Tomás había enviado para vigilarlas. «Tenemos que irnos», susurró Mariana, agarrando a Valeria del brazo. «Ellos saben que estamos aquí». El periodista, al darse cuenta de la gravedad de la situación, se levantó de inmediato. «Llamaré a las autoridades. Esto no puede esperar». Mientras Mariana y Valeria salían del café a toda prisa,
los hombres comenzaron a seguirlas. Corrían por las calles, entre la multitud, intentando perderse en el caos de la ciudad. Las dos mujeres corrieron hasta una estación de tren cercana, sabiendo que necesitaban perder de vista a sus perseguidores. Valeria, con la respiración entrecortada, miraba a Mariana con desesperación. No podemos seguir corriendo para siempre. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a correr más, dijo Mariana con los ojos llenos de determinación. O vamos a pelear. En ese momento, las luces de una patrulla policial se encendieron detrás de ellas. El periodista había cumplido su parte del trato, y la policía había llegado a tiempo. Los hombres que la seguían fueron detenidos de inmediato. Esa misma noche, Tomás y Laura fueron arrestados por las autoridades. Las pruebas que Mariana y Valeria habían reunido fueron suficientes para incriminarlos en una serie de delitos que iban mucho más allá del intento de eliminar a Valeria. El imperio que habían construido con mentiras y traiciones se derrumbaba ante sus ojos. Mientras Valeria y Mariana observaban las noticias esa noche desde el apartamento de Mariana, ambas sabían que, aunque la batalla había sido larga, la justicia finalmente había triunfado. Pero en el fondo, también sabían que las cicatrices de todo lo que habían pasado tardarían en sanar. Tomás y Laura habían sido condenados por envenenar a Lucía y por intentar acabar con la vida de Valeria. La sentencia es clara, ambos pagarán sus crímenes con largas condenas. Marina y Valeria sienten que la pesadilla ha terminado. Tras la condena de Tomás y Laura, Marina y Valeria comienzan a reconstruir sus vidas. Durante el juicio, se descubre que Lucía había dejado un testamento que les otorgaba una considerable parte de su fortuna a ambas. Valeria y Marina deciden que esa fortuna no será solo para ellas, sino que la utilizarán para honrar la memoria de su tía. Con la fortuna de Lucía, Marina y Valeria comienzan una serie de proyectos benéficos, hospitales, escuelas y centros de apoyo para personas en situación vulnerable. Quieren que el legado de Lucía no solo quede marcado por su trágica muerte, sino también por el impacto positivo que tendrá en las vidas de muchas personas. El día de la inauguración del primer hospital construido en memoria de Lucía, Marina y Valeria se sentían en paz. Han hecho justicia no solo en los tribunales, sino también en sus corazones. Saben que Lucía estaría orgullosa de lo que han logrado. Mientras observan el atardecer juntas, ambas saben que han cerrado un ciclo y que su tía, finalmente, descansa en paz. La historia concluye con un mensaje poderoso, que la justicia y el bien prevalecen, y que el amor y el sacrificio pueden transformar incluso las tragedias en algo positivo para el futuro. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.